Bueno, tenemos al candidato, espero que no sea el del PSOE, porque después de ver a Pili Juerga, que no se sabe por qué partido se presenta, digo, lo mismo han hecho un intercambio en el favorito de las encuestas, que es Jorge Azcón, y la perdedora de las encuestas, que Pilarín, y lo mismo, o ha pedido el ingreso en el PP, pues si ha renunciado al PSOE, a la marca, al color, a los carteles, a todo. Don Jorge Azcón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ha pedido el ingreso en el Partido Popular la candidata sin partido Alegría? Pues recuerdo cuando estábamos negociando el presupuesto que le faltó eso, le faltó decirme no quiero que convoques elecciones, yo hago lo que haga falta y me afilio al Partido Popular, pero no, ese paso todavía no lo ha dado. Bueno, pero se entendía, porque hacer unos presupuestos con otro es formar parte del gobierno o del poder, o sea que por ahí va. Y usted no se lo creyó. Bueno, es que Pilar Alegría no es de fiar. Yo conozco a la señora Alegría desde hace muchísimos años, desde que nos presentamos para el Ayuntamiento de Zaragoza, y me engañó, siempre lo he contado. Es decir, yo recuerdo que planteamos hacer un campo de fútbol, hacer una nueva Romareda. Intenté que ese proyecto, que después de 20 años que había fracasado en la ciudad, fuera un proyecto de ciudad. Intenté hablarlo con ella en el despacho de la alcaldía, pero cuando llegó la hora de la verdad me engañó absolutamente. Me pueden engañar una vez, pero la señora Alegría a mí por lo menos no me vuelve a engañar. Bueno, pero ella se engaña porque uno de los momentos extraordinarios de esta campaña electoral es cuando salió con dos ancianos. Yo sigo lo del Heraldo y el Diario de Teruel, lo sigo, pero a todas horas, porque además es una fuente continua de experiencias, de sensaciones raras. Y entonces aparece con dos ancianos ya de más de 80 años y una casa, y explicando ella que subir escaleras es muy malo. De hecho, dijo que había subido 30 escaleras a 20 peldaños por escalera, pues son muchos peldaños. Y que gracias al dinero europeo que había conseguido su gobierno, el gobierno, porque ya entonces estaba en el PSOE, en el gobierno y tal, pues Menganito y Zutanita iban a tener ascensor. Y resulta que era un piso cuyo ascensor se lo puso usted cuando era alcalde. Esa es una de las muchas meteduras de pata que ha tenido la señora Alegría, ¿no? Es decir, el irse a ese piso de personas mayores, que es una política de rehabilitación, efectivamente, que se hizo cuando yo era alcalde de Zaragoza, pero ha tenido otras muchas, ¿eh? Es decir, se ha ido a su tierra, don Federico, a hablar de la Universidad de Teruel. Sí. Ella, que ha sido consejera de universidad, que dice que también ha estudiado allí, y no sabe que la universidad es la de Zaragoza y que tiene distintos campus, uno de ellos en Teruel, pero la Universidad de Teruel no existe. Es decir, meteduras de pata de ese estilo, la señora Alegría ha tenido unas cuantas. Sí, se produjeron, como diría ella, algunos errores. Es una lucha contra la gramática, que además pierde la gramática continuamente. Pero estas elecciones, que están siendo muy raras, digo raras porque en las encuestas hay unas fluctuaciones tan grandes, y la última que me ha chocado, me parece que era en el Heraldo, ha sido la irrupción de Alvise, que podría alterar, por ejemplo, pues los diputados de Zaragoza, que es donde hay más diputados, como es natural, en Zaragoza. ¿Cómo ha visto usted la campaña y también estos cambios en las encuestas? Porque ha habido por lo menos 3 cambios. Uno en el que usted estaba más o menos en los escaños que tiene, uno más, y Vox estaba en algunos más, pero salía el PAR con uno, salía Podemos con uno, etcétera. Luego se han ido yendo, el PAR ahora no sale, Podemos tampoco sale, o va a estar ahí, que si sale, que si no sale. La Chunta Rara, que ayer la Chunta dijo que Compromís será un modelo estupendo, es decir, la catalanización de Aragón no está mal como propuesta nacionalista, dicen ellos, pero lo único que se mantiene en las encuestas es la caída del PSOE y la posible reedición de un pacto con Vox para que usted sea investido de nuevo, ¿no? Bueno, demoscopia es verdad que hay para todos los gustos, ¿no? Lo que pasa es que aún no hemos votado. Esa es la verdad. Es decir, yo no quiero dar nada por hecho. El próximo domingo hay que ir a votar y lo importante es que todos los aragoneses sepan el momento en el que nos jugamos. Yo creo que Aragón está en un buen momento, creo que estamos mejorando las cosas, haciéndolo mejor de lo que lo hacía el gobierno anterior, y en los próximos años creo que va a haber una explosión de inversiones, de creación de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. No podemos bloquear Aragón en este momento. Yo por eso pido que haya un gobierno fuerte, porque creo que lo hemos hecho bien y creo que los años que nos quedan por delante hacen que la responsabilidad
la solvencia a la hora de gobernar sea lo que haga que confíen en el Partido Popular. Yo entiendo que la gente pueda estar cabreada, pero el cabreo puede servirte para gritar o puede servirte para ponerte a trabajar. Yo también estoy enfadado, pero lo que hemos hecho ha sido ponernos a trabajar en Aragón para demostrar que hay un gobierno distinto. Yo creo que esa es la clave fundamental de lo que pueden ver los aragoneses. Razones para estar mosqueado, razones para estar enfadado, hay muchísimas, pero lo que hay que hacer para cambiar al gobierno de España es ponerse a trabajar, y en el gobierno de Aragón creo que durante estos 2 años y medio hemos demostrado que hay una alternativa que funciona mejor. El otro día Guitarte, aquí precisamente, se ofreció como socio suyo, si llegan los escaños. Estaba ahí entre 2 y 3, repitiera 3 y el PP se fuera a 31, que parece muy difícil, no imposible, porque no hay nada imposible. Está la Virgen del Pilar y está la Virgen del Tremedal, la de mi pueblo, que es la de los casos ya imposibles. Pero él se ofrecía para que no estuviera Vox en el gobierno. ¿Usted cree que eso sería un gobierno estable, como Teruel existe, en el caso de que se diera la carambola de 31-3? Yo quiero un gobierno del Partido Popular. Yo quiero que el gobierno efectivamente sea estable, ¿no? La pregunta es, ¿usted tiene capacidad de pactar con distintos partidos políticos? Sí, yo he llegado a acuerdos, es verdad. Con el Partido Aragonés he llegado a acuerdos con Teruel Existe y también he llegado a acuerdos con Vox. Con quien no pienso llegar a acuerdos es con el Partido Socialista de la señora Alegría. Pero nosotros tenemos capacidad de ponernos de acuerdo con distintas formaciones políticas, pero lo que hemos podido comprobar durante estos 2 años es que gobernar es serio. Es decir, para gobernar hay que tener experiencia, hay que arremangarse, hay que estar dispuesto a tomar en ocasiones decisiones que son difíciles, y por eso mi apuesta es porque haya un gobierno fuerte, que es lo que necesita Aragón en este momento. Hay una última cuestión, y cedo que le pregunten, ya sé que tiene que irse pronto porque está en campaña, etcétera. Luego aquí nos estarán escuchando ahora 200.000 personas y van a pueblos. No, solo en YouTube tenemos 800 y pico mil, pero van a pueblos con 3 personas y hacen una foto. ¿Y qué campaña estamos haciendo? Bueno, pero esta es una cuestión muy de fondo. En la famosa despoblación, que se basa en la libertad de la gente para ir a donde quiere vivir y a donde quiere trabajar, pues ha dejado Teruel, en el fondo, con una sobrerepresentación y al mismo tiempo con una falta de infraestructuras, que es el modelo. Hay comarcas enteras de Zaragoza y de Huesca que están exactamente igual que Teruel, no tan mal, pero Teruel ha superado, es decir, ha bajado la densidad de población de Laponia. Tenemos menos población y no somos inuits, ¿eh? Bueno, pero la verdad, yo lo que he hecho en falta es que para la vida real, en lugar de subvenciones, no haya facilidades en materia de impuestos y en materia laboral. Porque si se pudiera contratar mucha gente en toda el área de mi pueblo, Albarracín, Bronchales, etcétera, si hubiera obras, si hubiera más casas, pues seguro que iría más gente. En griego regalan la casa con el wifi y empleo en el bar del pueblo o en algún sitio. Y la gente llega hasta 3 meses y se va. Se va porque, claro, allí ya han cerrado las carnicerías de toda la comarca, han cerrado las panaderías, cierran las escuelas, y eso es un proceso difícilmente reversible. No aguantan ni los de Zaragoza. Siempre hay unos hippies de Zaragoza que llegan en septiembre, que se quedan después de agosto en aquellas zonas de Guadalaviar, de griegos, hasta por mi pueblo y tal. Mi pueblo una vez contrataron a un pastor que venía del Rif, que iba descalzo en el Rif. Oye, que en enero se largó como todo el mundo. Esto es que es duro, la soledad de los pueblos. Y hay un problema muy de fondo. En mi pueblo está el alcalde, que es del PAR, pero es buen alcalde. Su madre era extraordinaria, Florentina, mi vecina. Bueno, hay un centro de mayores que es necesario para que el pueblo no pierda directamente la población, porque si no, es que la gente se va donde pueda estar atendido. Un centro de mayores, primero, están recogidos, tienen compañía, si les pasa algo, saben que les pasa algo, pero no todos los pueblos en Teruel pueden tener, porque no hay ni gente mayor para centro de mayores. Toda esta cuestión de la tercera edad, de la atención sanitaria, de la simple atención, que eso de saber una persona mayor que hay alguien que sabe que puede tener un problema o donde puede llamar, ¿cómo lo plantean? Porque este problema de ahora va a ir a peor. O sea, cada vez vivimos más, no somos millones,
como ha dicho Garriga, no se quejará usted, que acaba de estar en el poder pocos años y ya ha llenado de millones de habitantes Aragón, según ha dicho Garriga. Pero lo cierto es que en la despoblación la gente no ve que no ha hecho más que empezar, porque la gente mayor se va a las residencias donde estén. No, pero es que yo creo que esa idea, don Federico, es básica, ¿no? Es decir, es imposible que tú gobiernes una tierra que desconoces. Si tú vienes a Aragón y hablas de millones y millones, es evidente que no sabes cuál es la realidad que hay en Aragón. Y eso es lo que también estamos viendo durante esta campaña electoral. La despoblación es un debate crucial, pero la despoblación lo que está ocurriendo es que es el Partido Socialista quien defiende la financiación de los servicios públicos sin tener en cuenta la despoblación. Lo que estamos viendo en esta campaña electoral es que el Partido Socialista decide que se hable de la financiación autonómica, que es cómo se financian los servicios públicos de los que usted me está hablando, cómo se reparte los impuestos que todos pagamos, y la despoblación no cuenta entre los criterios que el Partido Socialista defiende. Lo que ahora defiende el Partido Socialista es la ordinalidad. O sea, que los que más tienen, más se quedan. Esa es la cuestión más importante de esta campaña electoral. Pilar Alegría no viene a defender Aragón. Pilar Alegría viene a defender a los independentistas catalanes. Viene a defender a los socios de Sánchez. Y los aragoneses no vamos a permitir ni que nos humillen, ni arrodillarnos. Porque sabemos lo que es Aragón. Sabemos que Aragón es el 10% de los kilómetros cuadrados de España, pero solo el 3% de la población. Y es verdad que muy concentrada en la ciudad de Zaragoza. Por eso necesitamos que el criterio de la despoblación se tenga en cuenta. Por eso necesitamos que las ayudas del 20% al funcionamiento, que es lo que permitiría que se pudieran crear más puestos de trabajo, se aprueben por parte del Gobierno de España. Pero en cualquiera de los casos, don Federico, también déjeme que le diga una cosa. Lo que está pasando en Aragón y lo que está pasando también en Teruel es muy excepcional respecto de lo que hemos vivido en las últimas décadas. La realidad es que Aragón está viniendo miles de millones de euros de inversión. Hemos anunciado la inversión más importante en la historia de la comunidad autónoma de Aragón. Infraestructuras tecnológicas, industria de datos. Hoy mismo el Gobierno ha aprobado 100 millones de euros en una inversión para la agroindustria. La industria de defensa está viniendo a la comunidad autónoma. Hoy la realidad es que cuando hablamos de Aragón, hablamos de que la generación de riqueza, que la prosperidad, es lo que puede permitirnos acabar con la despoblación. Yo no conozco ningún lugar en el mundo en el que haya riqueza, en el que haya prosperidad y la gente no quiere ir a vivir. Y esa es la gran diferencia. Nosotros vamos a crear decenas de miles de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. El pleno empleo va a ser una realidad en Aragón y eso es lo que va a cambiar. En Aragón vamos a cambiar de hablar de gente que no tiene oportunidades y que tenía que abandonar nuestra tierra a que personas que viven en España, en otras comunidades autónomas, sepan que pueden venir a Aragón porque vamos a necesitar miles de personas que trabajen en las inversiones que estamos atrayendo. Claro, sí, el gran problema es que las inversiones, donde está la población ya más capacitada, es en Zaragón. Porque es Zaragón, o sea, la estructura de población que hay en Aragón no la hay en ningún sitio, ni siquiera en la Comunidad de Madrid, donde los pueblos de alrededor de la capital de Madrid son muy grandes. Es que Teruel no llega a 200.000 y Huesca, pues un poco más. Y hay zonas cuyo envejecimiento es irreversible. Por eso yo planteaba la cuestión de los centros de mayores, de las residencias. Es verdad que si hay dinero para segunda vivienda, por ejemplo, pero en mi pueblo no te puedes dar una segunda vivienda. Primero, el tren no llega a Teruel desde Zaragoza. No sé desde cuándo, y vete tú a saber con el gobierno de Sánchez, sé que no llegará. No sé cuánto durará Sánchez, pero que el tren no llegará a Teruel es seguro. La gran cuestión es que esa enorme población que es Zaragoza, que está a 1 hora, 10 minutos de Madrid, si funciona a la alta velocidad, que casi poco más que Guadalajara, que ya es una parte real de la economía de Madrid, que es lo que funciona en España, Zaragoza que lo tiene todo para ese futuro próspero. El problema es que te arrastra, por así decirlo, que toda la provincia de Teruel prácticamente y media provincia de Huesca, pues es que está en una situación, yo creo que en muchos aspectos irreversible. En otros no, pero exige una inversión a medio largo plazo, no destruir los paisajes, como están pasando con los molinazos de Forestalia, etcétera. Pero ahí hay una cuestión que le quería preguntar. No se ha hablado mucho, ni siquiera en los debates de Forestalia. Y hay que recordar que Forestalia está ya investigada por la UCO
por formar con los Sumelzo y con Servinavar, es decir, la empresa de las mordidas del Partido Socialista, una sola empresa con 800 registros de sociedades, pero es un solo tinglado. Y ese tinglado ha llenado Teruel, la provincia de Zaragoza, la provincia de Huesca, de molinazos que no sé qué va a pasar con ellos. Está denunciado, no sé si se va a paralizar. Hay un precedente que es Galicia. En Galicia le han impedido, hizo un plan la Junta de Galicia para eliminar todos los primeros molinos que destrozan el paisaje gallego. Yo no voy a decir que el de Teruel sea mejor que el de Galicia, pero tampoco menos. O sea, y la verdad es que han ido a poner, si lo ponen en Andorra, pues mal vamos, pero bien, no estropean gran cosa, pero claro, en los Montes Universales, en la parte de Jabalambre, en el Matarraña, esa parte que da al Maestrazgo, bueno, es que allí destrozas el paisaje y te has cargado el futuro de esas comarcas, ¿no? En Galicia lo que hicieron fue, en lugar de muchos molinos pequeños de baja potencia, poner grandes que generaran mucho más potencia y que tienen menos impacto habitual, y eso es una de las cuestiones que está ocurriendo aquí en Aragón. Déjeme que le diga una cosa, don Federico, porque es que me parece muy importante lo que estábamos hablando antes sobre el territorio y despoblación, y se me ha quedado una cuestión en el tintero. Si algo ha cambiado en estos 2 años y medio en el gobierno de Aragón, han sido las políticas de vivienda. El Partido Socialista en los últimos 8 años hizo 86 viviendas. Nosotros en 2 años y medio vamos a impulsar casi 3.000 viviendas. ¿Pero por qué le hablo de la vivienda? Porque es ahora cuando hay una línea específica para construir vivienda en los pueblos. Es ahora cuando estamos haciendo en más de 160 municipios, pequeños municipios de nuestra comunidad autónoma, cerca de 350 viviendas. En 2 años. Si hay algo ahí importante es darle oportunidades a la gente para que se quede a vivir donde quiere. Por eso una de las propuestas que estamos haciendo es aumentar la prestación que reciben nuestras personas mayores para que puedan elegir la residencia en la que quieren estar. Creo que si algo ha cambiado durante estos 2 años y medio es que ahora Aragón es una comunidad autónoma que la dependencia la reconoce por primera vez en los plazos que marca la ley. Es verdad que el debate de la energía es un debate importantísimo en nuestra comunidad autónoma, y yo creo que eso también ha cambiado radicalmente. Hoy las sombras de duda sobre los procedimientos que tramita la comunidad autónoma de Aragón han desaparecido, porque hoy sabe cualquier empresa que venga a trabajar en Aragón que hay un cumplimiento estricto y escrupuloso de la legalidad. Hoy no pasan unos expedientes por encima de otros. Hoy los informes que hacen los funcionarios se respetan absolutamente. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo. Lo que vamos a hacer es que los proyectos que se desarrollen en la comunidad autónoma sean proyectos que cumplan con todos y cada uno de los requisitos que marcan nuestras leyes. Es cierto, don Federico, que esos proyectos de los que usted habla son proyectos que se han tramitado en el Ministerio de Transición Ecológica, señor, y que además se hicieron con informes de la anterior administración socialista. Pero lo que ocurría en aquella época hoy no ocurre en Aragón. No, el problema es que usted ha heredado un cementerio energético terrible, y que, bueno, eso tiene una gestión muy complicada, porque lo de Galicia, aparte de poner menos, era que no se vieran tanto, porque hay que saber elegir, etcétera. Y este es un asunto, mientras esté este gobierno, el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera y Aguesen es el mismo que tenía un tío de Linaga, que era el asesor de Forestal y luego el asesor de la ministra cuando se jubiló. Es decir, el nivel de corrupción en esas concesiones no es que sea mucho, es que es total, es absoluto. No hay una sola concesión que no esté movida por el delito, por la irregularidad, por los informes de los que salían del PSOE y entraban en el INAGA, salían del INAGA y entraban en el PAR, del PAR volvían al INAGA, del INAGA al PAR y del PAR al PSOE, y tiro porque me toca. Y claro, esos han sido unos años terribles. Yo entiendo que a usted le toca ahora gestionar pues semejante pero con eso, muerto, don Federico, ¿no? También hemos acabado, ¿eh? Le aseguro que con eso también hemos acabado, estamos acabando con eso, ¿no? Es decir, nosotros no solamente hemos cambiado, por supuesto, a todos los responsables que había en el INAGA, sino que hemos hecho una cosa muy importante: dotarle de medios para que pueda hacer informes objetivos e independientes. Es decir, por primera vez en la historia, don Federico, el INAGA ha reducido el tiempo en el que se resuelven los expedientes. Desde que se creó el INAGA, como bien decía, por el
el partido aragonés, año tras año el número de expedientes pendientes de resolución se incrementaba. Esta es la primera vez en la historia que en lugar de aumentar el número de expedientes, se reduce el número de expedientes. ¿Y por qué ha sido? Porque hemos puesto medios técnicos y medios humanos. ¿Con qué objetivo? Con que las cosas se hagan bien. Porque es evidente que el INAGA despertaba serias dudas sobre la tramitación de proyectos en nuestra comunidad autónoma con las que yo quiero acabar. Y eso ya nos está dando resultados. Porque la realidad es que miles de millones de euros de inversión están llegando a nuestra comunidad autónoma. En el sector de la tecnología, en el sector de la automoción, en el sector de la defensa, en el sector de la agroindustria, en el sector de la logística. Ese es el cambio fundamental que hoy está teniendo Aragón. No hay ninguna otra comunidad autónoma en España, que pueda alardear del número de inversiones que van a venir a su comunidad en los próximos años. Y ese es un cambio sustancial. Ese es el camino por el que queremos seguir en los próximos años. A ver, ¿le quieren hacer alguna pregunta? Sé que se tiene que ir, pero seremos breves en la pregunta. No, estoy encantado de estar con ustedes, ¿eh? No tengo prisa. Buenos días. Yo dos preguntas muy breves, señor Azcón. La primera de ellas, hace usted hoy una declaración en el diario El País diciendo que Vox es un elemento de inestabilidad en un gobierno. ¿Cómo conseguiría usted que fuese de estabilidad en el caso de que lo necesite para gobernar? Y la segunda, ¿Pilar Alegría se quedará en la oposición en Aragón o volverá a Madrid? Mire, la relación que hay con Vox hoy está condicionada fundamentalmente por el Partido Socialista. Hoy me habla usted del diario El País, me permita que le hable del diario El Mundo, en el que me ha llamado sorprendentemente la atención las declaraciones de responsables socialistas en el que dicen nos hemos pasado, en la que hay responsables socialistas... Con Vox, dicen, sí. Claro, en el que hay responsables socialistas que dicen que el objetivo del Partido Socialista es hinchar a Vox. Hoy el PSOE, su única paño de lágrimas en el que va a poder consolarse en los próximos días es en decir que Vox sube. Porque hoy lo que sueña el Partido Socialista es en que Vox efectivamente suba para poder seguir haciendo la política del miedo que están haciendo. Vox tiene que tomar una decisión. Vox tiene que tomar una decisión sobre si lo que quiere es gritar o lo que quiere es ponerse a trabajar. Porque lo decía antes, el cabreo tiene que ser útil, tiene que servir para algo. Y es verdad que hay muchos españoles que estamos realmente enfadados. Pero esto lo cambiamos trabajando. Esto lo cambiamos desde el gobierno, no yéndote corriendo del gobierno a la primera de cambio. Y la señora Alegría, no tengo ninguna duda. La señora Alegría, todos los aragoneses sabemos a qué es a lo que ha venido a la señora Alegría a Aragón. En primer lugar, mandatada por Pedro Sánchez. Y viene a defender los intereses del Partido Socialista y viene a defender los intereses de Sánchez. No hay un debate en el que esto se pueda ver más claro que el debate de la financiación. Yo llevo toda la campaña preguntándole a la señora Alegría si la financiación autonómica es tan buena, ¿por qué los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias votan en contra de ella? Es decir, ¿por qué si esto es el maná del que todo va a solucionar, los propios socialistas son los que votan en contra? ¿Por qué no han traído a los socialistas catalanes a que les expliquen a los aragoneses que vamos a pagar sus servicios con los impuestos de la comunidad autónoma? La señora Alegría el próximo domingo espero que tenga el resultado que se merece. Y es evidente que la señora Alegría no va a continuar en la política autonómica. Creo que la señora Alegría estará obligada a irse de la política autonómica, no porque la vayamos a echar nosotros, sino porque la echarán los aragoneses. Dieter. Buenos días, señor Azcón. Al hilo de lo que acaba de decir usted de la preocupación del PSOE por ahora la subida de Vox, parece que el dato sobre el que se va a estar más pendiente el domingo, uno de ellos, es si Vox se queda a 3, 4 o 5 escaños del PSOE o diputados del PSOE, que sería pues todavía peor de lo que ha pasado en Extremadura. Estamos viendo que el Partido Socialista está intentando inventar cosas de última hora, contratar youtubers para que se metan con usted, el call center y demás. Y perdona, 800 euros
Tan baratos estamos. Es para lo que se tiene, Federico. Es que, señor Azcón, está usted hablando de la prosperidad aragonesa y resulta que se venden los youtubers a 800 euros. A lo mejor es que ahora hay problemas para encontrar dinero en el PSOE. Pero vamos, por Pero Dios. mi pregunta era, ¿se espera usted algo de última hora en esta campaña electoral? En la última semana sabemos que al PP se le suele dar peor que a otros partidos. ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que no salga de un call center o de algún YouTube? Bueno, lo que estamos viendo es que el Partido Socialista una vez más miente, ¿no? Porque la señora Alegría empezó esta campaña hablando de una campaña limpia y lo que estamos viendo es la campaña de siempre en el Partido Socialista. Una campaña sucia en la que si no pueden hacer más trampas es porque no pueden. Miren, la señora Alegría es la única candidata que ha sido condenada 2 veces por la Junta Electoral por hacer trampas durante la campaña electoral. Todo esto que ustedes cuentan es verdad, pero es que yo hoy también he leído en la prensa nacional que los alrededores de Salazar están asesorando y trabajando directamente en la campaña de la señora Alegría. Y me lo creo, porque cuando tú vas a la desesperada, porque cuando tú estás resignada a tu suerte, crees que todo vale. Pero estoy convencido de que eso no va a ser así. Estoy convencido de que en Aragón, que como bien sabe don Federico no somos tantos y nos conocemos entre nosotros, la señora Alegría va a tener el resultado que se merece en las próximas elecciones. Maruenda le quería preguntar algo. Muy Él estaba muy contento, tiene parte de la familia que viene de ahí, es uno de las raíces, y saber que somos millones, sí, millones y millones de aragoneses y aragonusos, o sea, esto estaba... Dice, pero somos tantos, Federico, yo ni te puedes imaginar. Yo tengo 2 apellidos aragoneses, porque en realidad Maruenda es Maluenda con Maluenda, L, sí, y señor. se fueron de Maluenda a Burgos y de Burgos a Valencia y de Valencia a Cataluña, y mi abuela y mi madre eran de Castellote. Y de Castellote, que las 4 son de acero. Efectivamente. ¿No? Y quería preguntarte... Eso ayuda al buen criterio que tiene el señor Maruenda. Gracias, para que Claro que amigos, se sí, nota. claro que sí. No, es que el bolero de Casper lo bailaba yo. Con la Jota de Calanda. Por eso quería enlazar en 2 preguntas muy breves relacionadas con Cataluña. Una que me tiene jurídicamente fascinada es lo de Sigena, que Sí. van pasando los meses, los años, los siglos, los milenios, y creo que dentro de 10.000 años a lo mejor Sigena vuelve a donde tiene las Como no huyan murales. los frescos, Sí, sí, porque persona, es que es una un cosa, milagro. ¿sabes? No sé. Impresionante. Y luego la otra, que la gente se olvida que era Corona de Aragón, Reino de Aragón, Condado de Barcelona y los condados catalanes, ¿no? No de esas cosas de Principado, y siempre ha habido una gran relación muy estrecha entre Aragón y lo que ahora llamamos Cataluña, pero que era, insisto, Condado de Barcelona, ¿no? Entonces, era conocer tu opinión de las 2 cosas, cómo pueden ser las relaciones entre Cataluña y Aragón, y luego el aspecto de Sigena, si alguna vez lo veremos, ya solo es por curiosidad, de ver que llegue de Sigena a Sigena, ¿no? No tenga la más mínima duda. No tenga la más mínima duda vale. de que las pinturas murales de Sigena van a volver a su casa. Bueno. Porque lo hemos ganado los aragoneses. Y yo me resigno a pensar que no vivimos en un Estado de Derecho y que las sentencias judiciales se cumplen y se ejecutan. Eso es lo que le estamos pidiendo al juez de primera instancia, que con todos los argumentos jurídicos, que con todas las sentencias judiciales a favor de los aragoneses, ejecutemos esta sentencia. Estamos viendo que el Museo Nacional de Arte de Cataluña está resistiéndose con todo lo que puede, pero que nadie tenga duda, las pinturas murales van a volver a Aragón, van a volver a su casa, las traigan desde el museo o las traiga la Guardia Civil. Pero nosotros vamos a pedir la ejecución de esa sentencia para que sea lo más rápida posible, y si quienes son los responsables de devolver las pinturas a Aragón incumplen la ejecución de la sentencia, pediremos responsabilidades penales. Y respecto del Reino de Aragón, señor Maruenda, no puedo estar más de acuerdo. Uno de los proyectos que estamos impulsando es Reino de Aragón, Reino de la Luz. Queremos que la historia de nuestra comunidad autónoma se conozca. Queremos que efectivamente lo que hoy es España se entiende cuando conoces la historia de Aragón. Nosotros somos parte fundamental de esa historia y por lo tanto es ser parte fundamental de toda la cultura occidental. Nosotros los aragoneses estamos absolutamente orgullosos de lo que hemos sido. Y eso es lo que nos hace que no queramos ser más que nadie,
pero que no estemos dispuestos a que se nos trate peor que a nadie. Por eso las relaciones con Cataluña, como con cualquier otra comunidad autónoma, tienen que ser relaciones de igualdad, de tú a tú. Y ese es uno de los mayores problemas que hay, que el gobierno de España está dispuesto a tragar con lo que haga falta, a humillarse, a arrodillarse ante los independentistas catalanes. Y eso, les reitero, en Aragón nunca se va a producir. Los aragoneses tenemos la oportunidad de decirlo alto y claro el próximo domingo, y yo no tengo dudas de que sobre eso también vamos a opinar. Pues muchísimas gracias, don Jorge. He visto que van a hacer una carrera, me lo ha enseñado esta mañana Rosana Cao Teruel. Teruel somos todavía menos millones que en el resto de Aragón, pero damos una murga tremenda y que va a haber una ingeniería especial, ¿no? Aeroespacial. Aeroespacial. Claro, es la primera vez que hubo. Yo recuerdo cuando pusieron el aeropuerto en Teruel, que el segundo año aeropuerto privado ganó dinero. Que, es decir, desde el principio, creo que todos los Tupolev y todos los aviones basura rusos los reciclaron, los arreglaron y están por ahí haciendo cosas útiles en lugar de bombardear Chechenia y esas cosas. Pero eso significa, por ejemplo, que va a haber una capacitación muy especial en Teruel, que irán no solo de Zaragoza, que van a ir de toda España a Teruel. Bueno, don Federico, usted lo conoce. Usted conoce lo que es el aeropuerto de Teruel, que es un aeropuerto industrial, no es un aeropuerto de pasajeros, en el que hay cientos de aviones a los que se les hace el mantenimiento, a los que se les hacen las reparaciones, a los que se les pinta, para que se haga una idea. Es decir, en los 2 últimos años hemos doblado la inversión, la ayuda que el gobierno anterior hacía al aeropuerto de Teruel. Con 60 millones de euros estamos moviendo 160 millones de la economía de ese aeropuerto. En Teruel, que viven algo más de 35.000 personas, es decir, hay 850 personas trabajando en este momento en el aeropuerto y en los 2 próximos años habrá 1.000. Yo recuerdo perfectamente que la última campaña electoral en la que yo me propuse que se creara un grado de medicina en Teruel, los socialistas me llamaron loco. Yo propuse una facultad de medicina en Teruel por una sencilla razón, porque no es de recibo que haya miles de jóvenes brillantes, de chicos y de chicas que cada año quieren entrar en las facultades de medicina y no puedan porque no hay plazas suficientes. Y que luego, sin embargo, necesitemos a esos médicos en los centros de salud y en los consultorios de los pueblos. La Facultad de Medicina en Teruel es una realidad el septiembre de este año. Pero es que la ingeniería aeroespacial, que también vamos a poner en funcionamiento en Teruel, tiene todo el sentido del mundo, porque hoy el mayor aeropuerto industrial de España y uno de los mayores de toda Europa está en Teruel y va a seguir creciendo, porque el sector de la aeronáutica es un sector que se va a desarrollar exponencialmente en los próximos años. De eso se trata, de hacer proyectos que tienen sentido, de hacer proyectos que le den futuro a nuestra comunidad, y ese también lo vamos a hacer. Bueno, pues muchas gracias, y en cuanto se vote el domingo, que estaremos ahí contando los votos en Teruel 1 a 1. ¿Cuántos millones ha sacado el PAR? El PAR ha sacado 500.000 de votos. Lo vamos a pasar divinamente y luego, cuando usted forme gobierno, volvemos a hablar. Porque lo de formar gobierno, esto es como aquel de ahí la tienes, bailala. A ver cómo me baila usted a Nolasco y compañía. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Es la mañana. Es radio.